Bueno, yo estaba desesperada porque, los chicos salen a las 3 de la tarde del colegio y venían en viaje, los agarró entrando a Fredes. Y bueno, me imaginaba cualquier cosa con el tema de los árboles que caían sobre la lancha o algo. Fue algo tan rápido que me encerré con mi nieto en una pieza porque, no sé, era tanto miedo que no sabía ni qué hacer. Mira, corríamos adentro de la casa, de repente empezó a lloverse todo adentro. El último lunes 10, un violentísimo temporal de características bíblicas y como pocas veces se recuerda, sacudió buena parte de los 900 kilómetros cuadrados que tiene la segunda y tercera sección de islas pertenecientes al delta de San Fernando. Movidos por la necesidad de mostrarles y contarles desde adentro cómo los vecinos isleños, 10 días después, lo siguen padeciendo y pese a la distancia, hacia allí nos dirigimos. A las 7 de la mañana partimos desde Villa Laniata. Rápidamente tomamos el canal Arias, cuyas márgenes, pobladas de alegres casitas, pertenecen de un lado a Tigre y del otro al partido de Escobar. Tras cruzar el inmenso río Paraná, nos adentramos en territorio de San Fernando. El canal cambia de nombre por el de la Serna. Sin embargo, el verdadero cambio está en el paisaje. Todo se vuelve exuberante y comienzan a distinguirse a los isleños que viven de lo que allí producen. Tras casi 1 hora y media de navegación, nos topamos con los primeros testigos y víctimas de la destrucción, los árboles. Sorprendidos por la fuerza con que el impiadoso tornado los arrancó y retorció como si fueran de papel, llegamos al arroyo Méndez Grande, frente al Club 9 de Julio. Con la amabilidad propia de los lugareños, entramos a lo de Coco Pellegli, quien abriéndose paso entre sus sabios 82 años, nos contó el horror vivido ese día. Cerramos todo. De golpe que empezaron a sentir viento fuerte. Y una lluvia terrible, viento y lluvia terrible fue. Sí. Y bueno, hay que cerrar todas las ventanas, no dejar nada abierto y mira, como es tinglada las paredes de afuera, igual pasaba el agua para adentro de las piezas, ¿sí? El ruido de chapa se sentía, digo, bueno, sonamos. Ese fue el momento más preocupante, cuando sentí que volaban las chapas y digo yo, bueno, acá sonamos, ¿sí? Sumergidos en la profundidad del Bajo Delta, comenzamos a recorrer las zonas más afectadas por el temporal. Como metido entre la espesura de la naturaleza, el puño feroz del fenómeno meteorológico deja ver la huella del desastre, se mire hacia donde se mire, incluso dentro del agua. El tornado no solo derribó casas y tiró abajo árboles sobre las mismas, sino que también complicó la navegación. Este es el caso de lo que sucede en donde estamos, en el Arroyo Largo, a unas 2 horas de navegación del continente, en donde una enorme casuarina cayó sobre este arroyo justamente e impide el paso de las embarcaciones. Nos cuentan los isleños, la gente que conoce sobre esta problemática, que no puede venir una embarcación común con una pluma a retirar la casuarina, porque es un árbol que pesa muchísimo y tiene que venir el buque conocido como La Tronquera, que pertenece a la provincia de Buenos Aires. A más de 1 semana del temporal, en donde, ya lo vimos, hubo diversos destrozos y complicaciones, todavía mucha gente está sin luz, también hay problemas para la navegación. En el caso de este Arroyo Largo, un enorme árbol está sobre el mismo y no se puede pasar.
sin luz y sin teléfono. Como el resto de los vecinos damnificados, Silvana sufrió también el embate del tornado dentro de su casa. La tranquilidad del arroyo Fredes se volvió ese día un pandemonium de viento, lluvia, granizo y desesperación. Estaba sola acá en casa, eran como las 3:30 más o menos, y empezó todo, se volaba todo, empezó mucho viento, mucha lluvia. Después vi volar los juegos para aquel lado, todo para adelante. Después se desplomaban los árboles y también se voló el techo enseguida, al instante. Se volaron todas las chapas. Sí, todas las chapas, solo quedó la de la habitación de nosotros nada más. Y ustedes, bueno, de a poco están tratando Sí, de a poquito, y el tiempo no ayuda porque la verdad que hay muchas cosas para secar y todo y no, el tiempo no ayuda. Con la compañía del ahora inútil tendido eléctrico a nuestro lado, cuyos postes cayeron uno tras otro como fichas de dominó, llegamos al epicentro y a donde más se sintieron las consecuencias, el río Paraná-Miní. Allí, varias casas fueron literalmente arrasadas. Estamos entre los despojos de una casa. Esto era una vivienda que está ubicada sobre el Paraná-Miní, entre la iglesia Nuestra Señora del Rosario y el Hospital Ramón Carrillo, también afectados por el temporal. Pero aquí puntualmente puede verse la fuerza de este tremendo tornado que sacudió a gran parte de la segunda y tercera sección de islas del delta de San Fernando. Fíjense, no quedó absolutamente nada, la arrancó de cuajo prácticamente. Esto es un tendal de chapas, de fierros, de maderas y de los pocos muebles que había. Todo diseminado alrededor de unos 100 metros. La fuerza del temporal puede verse en este lugar, en donde afortunadamente en ese momento no había nadie, sino tendríamos que estar hablando seguramente de heridos o de víctimas fatales. Mucha gente afectada, ¿no? Sí, hay mucha gente. En el Paraná de Las Palmas mi hermana se quedó también sin casa, la aplastaron las paredes, que tuvo que la llevaron a San Fernando al hospital. La nena también, se la aplastaron todas las paredes. A los dos, el marido, ella, también lastimado él. Se quedó sin casa, no tiene nada, ahora está viviendo en la escuela. Y lo que necesitaríamos es algunas maderas para poder volver a poner bien las chapas, porque es lo que nos hace falta. Hay gente que están sin techo, sin nada, están con nailos arriba de la casa. El Hospital Ramón Carrillo y la Escuela número 11, al igual que otros 6 establecimientos educativos, también sufrieron serios destrozos que incluyeron voladura de techos y otros daños importantes. En el caso del hospital, el municipio ya lo reparó. En las escuelas, que milagrosamente no tenían alumnos en ese momento, el aspecto fantasmagórico que muestran refleja el paso traicionero del tornado. Este lugar se transformó en algo mucho peor de lo que estamos viendo ahora, porque el techo voló por el aire, con sus maderas, con los tirantes, con las chapas, y prueba de eso es lo que se ve en las imágenes, porque falta la mitad del techo, pero además todo lo que había alrededor, como los juegos que se utilizan, postes de luz, árboles enteros, también volaron por el aire, cayeron. La simpleza y humildad de los isleños, que no gritan ni reclaman de malas formas, puede quizás confundir la situación. Sin embargo, los afectados no la están pasando nada bien y necesitan con urgencia solucionar el daño que recibieron. Uno termina por decir a la final, bueno, gracias a Dios, no nos llevó la casa, estamos vivos, estamos bien, y bueno, solamente el desastre de los árboles. Estamos con un motor ahora que con eso tenemos luz a la noche, después no tenemos nada. El motor consume combustible, acá hay pocas estaciones de servicio. Sí, nafta es lo que consume, y acá no hay nada, no hay donde ir a comprar. Así que estamos con velas, nos arreglamos como podemos.
Antes de pegar la vuelta, un certero pensamiento nos invade. Lo que el tornado se llevó, también nos dejó la seguridad de saber que pese a la magnífica majestuosidad brutal y salvaje que tiene el delta, muy poco se puede hacer contra la furia embravecida de la naturaleza.